Ahí el scavenger, basurero, y ahora el receptor Toll-like. Este es el receptor Toll-like, vamos a verlo, está en la membrana de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, principales células de inmunidad innata, pero también hay en otras células, Dentro de ellas otras, por ejemplo, todo lo que es linfocitos B, linfocitos T, es inmunidad adquirida, y ahí también se pueden expresar estos receptores Toll-like que son propios de inmunidad innata. Sin embargo, lo vemos en células de inmunidad adquirida. El nivel de los linfocitos B, vamos a ver después, pueden activarlo, y a los linfocitos T los puede inactivar, ¿ya? Pero acá no cumplen un rol esencial. Esenciales en inmunidad innata estos receptores Toll-like. Están agrupados en dos categorías: receptores que están en la membrana de nuestras células, ¿ya? Y receptores que están en la membrana de los endosomas. Hay un concepto fundamental, ahorita vamos a ver esto, que es que los receptores Toll-like, y después vamos a ver los receptores NOR-like, van a reconocer, ustedes ya saben, a los PAN y también a los DAN, ¿sí? Los receptores Toll-like más o menos son 11 familias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada uno de ellos, receptores Toll-like, van a reconocer a un determinado PAN, ¿ya? A PANs. Entonces, si leemos esto, nos aburrimos, y siempre con el gráfico es donde más se aprende. Los receptores Toll-like pueden reconocer a varios PAN, o pueden reconocer a un solo PAN, ¿ya? Por ejemplo, el receptor Toll-like 1 este es nuestros macrófagos, células dendríticas interdigitantes, en esencia, de eso es lo que más estoy hablando. Estos receptores Toll-like pueden reconocer a lipoproteínas no convencionales, a lipopolisacáridos de bacterias, el receptor Toll-like 1, dos tipos ya de PANs distintos. El receptor Toll-like 2 es bien importante porque en esencia puede reconocer PAN de hongos, de bacterias, pero lo que más uno tiene que centrarse es que reconoce a las bacterias gram positivas, aquellas que afectan las vías aéreas superiores, en esencia, el péptido-glicán de estas, ¿ya? El péptido-glicán y el lipoarabino y el ácido lipoteicoico son los dos PAN de las bacterias gram positivas, que son reconocidas por el receptor Toll-like 2. El receptor Toll-like 4, el 4, va a reconocer en esencia a este lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas son las que nos afectan fundamentalmente las vías digestivas, el tracto genitourinario, ¿ya? Receptores Toll-like 4. El Toll-like 6 va a reconocer a micoplasmas, son bacterias micoplasmas, hay una serie de micoplasmas. El 5 va a reconocer a un PAN llamado el flagellín de las bacterias. El 11 va a reconocer a protozoarios, un PAN de los protozoarios llamados profilín. Protozoarios son parásitos. Todos estos son receptores Toll-like de membrana celular. En esencia, más de macrófagos, células interdigitantes, pero también pueden estar en otras células. En el interior de estas células tenemos los endosomas, que en su membrana también tienen receptores Toll-like. Toll-like 3, que va a reconocer al RNA de doble cadena de un virus. ¿Sí? RNA de doble cadena de un virus. El receptor Toll-like 7 y el 8 van a reconocer en común al RNA de simple cadena de un virus, de los virus, ¿sí? El 7 y el 8. Y el 9 va a reconocer más bien al DNA, ácido desoxirribonucleico, en su secuencia CpG, de una bacteria o de un virus, ¿ya? En esencia, estos receptores Toll-like, el 3, el 7, el 8 y el 9, que están en la membrana de los endosomas, en el interior de las células, van a reconocer los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos bien sean RNA o bien sean DNA.
¿A qué es lo que conlleva en esencia la interacción de un determinado PAN con un receptor Toll-like? Dos cosas, vías de señalización y síntesis de proteínas como estas interleucinas, factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 12. O bien a la producción de péptidos antimicrobianos. ¿En qué consiste esto de las vías de señalización? Los receptores Toll-like van a reconocer a un determinado microorganismo, a un PAN de un microorganismo, por ejemplo, a un lipopolisacárido de los gram negativos, puede ser un ácido lipoteicoico de los gram positivos, y este reconocimiento va a conllevar a activación de vías de señalización. Vías de señalización que al final van a activar a lo que se llama un factor de transcripción. Este es el factor de transcripción más operativo, el que más vamos a hablar a nivel de la célula del sistema inmunitario, el factor nuclear kappa beta. Cuando este factor es activado, pasa al núcleo y en el núcleo, como es un factor de transcripción, va a llevar un mensaje, va a transcribir un mensaje a un determinado nivel genético. Genes que van a adquirir este mensaje y que al final van a codificar para sintetizar determinadas proteínas. Proteínas como por ejemplo interleucinas, interleucin 1, el 6, el factor de necrosis tumoral, quimioquinas, moléculas de adhesión, todo esto a qué conllevan a un proceso inflamatorio. Cada vez que yo hable de un proceso inflamatorio significa que hay citocinas proinflamatorias, hay células, neutrófilos, eosinófilos, vienen donde hay un microorganismo, tratan de eliminarlo, generan un proceso inflamatorio de daño en nuestro organismo, pero todo eso tiene por fin eliminar el microorganismo de una manera inflamatoria. Y la otra situación de la interacción PAN con un receptor Toll-like no es otra cosa que la producción de péptidos antimicrobianos. Nuevamente nos ponemos, los hongos por ejemplo tienen manosa, como PAN una manosa. Las bacterias gram negativos lipopolisacáridos, las bacterias gram positivas ácido lipoteicoico como PAN. Los lipopolisacáridos son los PAN de las bacterias gram negativas. Estos tienen receptores Toll-like, determinados receptores Toll-like, no vamos a entrar en el detalle. La interacción de este PAN con el receptor Toll-like va a activar vías de señalización y después factores de transcripción. Factores de transcripción como en este caso el REL dimer A, en este caso el REL dimer B y en este caso el REL dimer C. Factores de transcripción que van a pasar al núcleo de la célula, van a transcribir un mensaje a nivel genético, va a hacer expresar genes que tienen que ver con producir proteínas. Proteínas como ¿qué? Péptido antihongos. Y este va a reaccionar contra estos hongos, lo va a eliminar. Péptido antihongos. En este caso se va a generar péptidos antibacterias. Gram negativas, gram positivos, van a eliminar, ¿ya? Anti. Y en este caso, péptido antibacterias gram negativas contra el lipopolisacárido. En resumen, interacción PAN receptor Toll-like conlleva la producción de proteínas de péptidos que son antimicrobianos, que van a reaccionar contra los microbios que están desencadenando la producción de estos péptidos, ¿sí? Pero esta interacción PAN-receptor Toll-like en algunos casos puede conllevar a que se desencadenen enfermedades autoinmunitarias, enfermedades que me pueden autoagredir a mis propios tejidos, el sistema inmune me autoagrede. Sucede que el receptor Toll-like 2 y el Toll-like 4, allí donde en esas células que son expresadas, esas células pueden entrar en un estrés celular, y pueden hacer expresar varias proteínas como proteína L-hialurinato, fibronectina, fibrinógeno, proteína de choque caliente, las puede hacer generar en exceso. Este exceso de estas proteínas pueden interaccionar con estos receptores Toll-like 2 y 4 y disparar vías de señalización que tiene como fin objetivo un proceso inflamatorio pero autoinmunitario. Proteínas endógenas, antígenos endógenos son los que pueden activar los receptores Toll-like de tal manera que al final se genere
un proceso inflamatorio dañino para nuestro organismo. Y ahora veamos un cuarto grupo de receptores PRR de membrana, que son los receptores NOT-LIGHT, ¿ya? Estos receptores NOT-LIGHT son receptores que están en las células, pero no están en las membranas, no son receptores como tal de membranas, son receptores que están en el citosol, fundamentalmente de estas células que estoy hablando, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, pero otras células también tienen estos receptores NOT-LIGHT. Estos receptores NOT-LIGHT también van a reconocer a PAN o a DAN, igual que los receptores TOR-LIGHT, ¿ya? Estos receptores NOT-LIGHT también se les llama NLR, ¿ya? NOT-LIGHT o NLR. Viene de este nombre, el nucleótido binding domain, Lysine rich repeat containing receptor. Entonces, NOT-LIGHT es lo mismo que decir NLR. ¿Cuántos receptores TOR-LIGHT tenemos en el interior de estas células? Los neutrófilos, los macrófagos, otras células también lo pueden tener. Hay el NOT1, el NOT2 y después estos receptores NOT-LIGHT que se llaman los inflamasomes. Hay inflamasomes, el NALP1, el NALP3 y este que no tiene un nombre propio, estos dos no tienen un nombre propio, pero también son inflamasomes. No voy a entrar en detalle de cada situación, pero el principal receptor NOT-LIGHT es este inflamasome, el NALP3, ¿ya? NALP3. En este gráfico vamos a ver propiamente la función del NALP3. Acá lo tenemos al NALP3. ¿Qué es este receptor NOT-LIGHT NALP3 inflamasome? Está formado por un conjunto de proteínas, una de ellas el NALP3 como tal, el ASC, el cardinal y la procaspasa 1. Todo este conjunto, el NALP3 inflamasome, pueden reconocer a determinados PANs, PAN de microorganismos, sobre todo. Puede reconocer también moléculas endógenas, exceso de potasios, panexinas. Por este lado también pueden reconocer ácido úrico, colesterol, diversos anticuerpos, aluminio, etc. Todos estos pueden actuar entonces como PANs para estos PRR, que son el NALP3, ¿ya? Este NOT-LIGHT, el NALP3. Y una vez que lo reconocen a todos estos PANs, llamámosles a todos estos PAN, se activan, y una vez que se activan van a formar esto, la caspasa 1. ¿Qué es lo que hace esta caspasa 1? De otro lado tenemos un determinado PANs que interacciona con un determinado receptor TOR-LIGHT. Producto de esta interacción se activan vías de señalización, se activa el factor nuclear kappa beta, que es esto. El factor nuclear kappa beta pasa al núcleo de la célula y ahí activa genes, expresa genes que van a codificar proteínas como por ejemplo prointerleucin 1 beta, prointerleucin 18, ¿ya? Estas interleucinas están como están inactivas. ¿Y quién las va a activar? La caspasa 1. Las activa y se va a formar ¿qué? Interleucin 1 beta, interleucin 18, que salen fuera de estas células. Ambas interleucinas, la 1 y la 18, son proinflamatorias, producen todo un estado proinflamatorio. Siempre la finalidad de un estado proinflamatorio es eliminar a un determinado PAN de un microorganismo, pero este estado inflamatorio produce también daño en nuestro tejido, produce dolor, calor, inflamación, enrojecimiento, eso es la inflamación, ¿no? A esta interacción PAN-receptor TOR-LIGHT se le llama primera señal y la segunda señal se llama a la interacción de un determinado PAN con los NOT-LIGHT, con los receptores NOT-LIGHT, en este caso el inflamasome NALP3, para que al final se produzcan interleucinas
proinflamatorias. Estos inflamasomes, como el NALP3, pueden tener un rol en el cáncer. Muchos pacientes que tienen gastritis crónica, inflamación de la mucosa gástrica crónicamente, están infectados por el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿ya? Entonces, en nuestras células de las mucosas gástricas, ahí van a existir el NALP3 con el AS, las caspasa 1, y que se pueden unir con receptores TOL-2, ¿sí? Producto de esta interacción se va a secretar harta interleucin 1 beta, ¿sí? Este Helicobacter pylori, que está en la luz del intestino y que puede afectar nuestras células mucosales, puede activar el NALP3, puede activar el receptor TOL-2 y entonces desencadenar secreción masiva de interleucin 1 beta, ¿ya? Y este exceso de interleucin beta es el que va a producir un estado inflamatorio y al final cáncer en la mucosa gástrica por Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces el inflamasome acá puede jugar un rol en el desencadenamiento de cáncer gástrico. Veamos otra célula de inmunidad innata que ya la conocemos, que son las células epiteliales de barrera, células epiteliales que están en las mucosas, en todos los tractos mucosales, respiratorio, digestivo, genitourinario, en lo que es las mucosas, porque debajo está la submucosa, ahí tenemos las células epiteliales. Estas células epiteliales, vayámonos al intestino, células epiteliales intestinales, tienen receptores Toll-like. Acá está el receptor Toll-like. Y en su interior van a tener receptores NOT-like, LR, como el NOT1, el NOT2, ¿ya? El TLR va a reconocer a un PAN de un determinado microorganismo. Y cuando esta célula epitelial, que es una célula de inmunidad innata, se activa por acción del receptor Toll-like, van a activar NOT-like también, se activan vías de señalización, al final genes que codifican también para producir esto, péptidos antimicrobianos que van a eliminar a este microorganismo. Péptidos antimicrobianos también pueden ser generados por células epiteliales. Y también pueden generar genes que se expresen y pueden codificar para producir otras proteínas proinflamatorias como interleucin 6, factor de necrosis tumoral. Proteínas como proteínas quimiotácticas de neutrófilos, de macrófagos. Proteínas inflamatorias como para atraer neutrófilos, eosinófilos. Todo esto induce un estado inflamatorio, siempre con el fin de que estas células, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, son atraídas, vayan a eliminar a estos microorganismos, pero todos estos son proinflamatorios, también van a producir daño en nuestras propias células. Y ahora veamos otros receptores de inmunidad innata que son, ya se coló esto, receptores de inmunidad innata solubles, ¿ya? Hasta ahí hemos hablado más antes de los receptores de células de membrana sobre todo, y ahora vamos a hablar de los solubles, de los que están sueltos. Acá tenemos la proteína C reactiva. Las células hepáticas producen estas proteínas C reactiva en respuesta a interleucinas como el factor de necrosis tumoral, interleucin 6, ¿ya? Estas actúan sobre las células hepáticas para producir proteína C reactiva. ¿Y qué hace la proteína C reactiva? Acá tenemos a la proteína C reactiva. Cuando ingresa a nuestro organismo una determinada bacteria, por ejemplo, un neumococo, este neumococo se ha visto que expresa receptores para la proteína C reactiva, ¿ya? Y de esta manera, el neumococo unido a la proteína C reactiva puede ser captada por un macrófago para que sea fagocitado, eliminado, ¿ya? Este neumococo. Entonces, la proteína C reactiva está como un intermediario para que el neumococo pueda ser captado por los macrófagos y sea eliminado por fagocitosis. Esta proteína C reactiva entonces es un PRR, es un receptor de reconocimiento patrón soluble que está suelto y que va a reconocer, por ejemplo, a un determinado PAN del neumococo.
Otro receptor soluble son los receptores colectinas. Y acá tenemos a la lectina de unión a la manosa, ¿ya? Lectina de unión a la manosa. Es un PRR soluble que está suelto, ¿sí? Y acá lo tenemos pintado de azulcito. Esta es la lectina de unión a la manosa que está suelto, que está soluble en el suero, en la sangre, y que se va a unir, como su nombre le dice, lectina de unión a la manosa. Se va a unir a la manosa de un determinado microorganismo, de una determinada bacteria. Y solo así es que esta bacteria, con su manosa, va a poder activar a lo que se llama a los componentes del complemento. Por ejemplo, al C3b, y en cascada se van a activar C5a, C3a. Al final se forma este complejo de ataque de membrana, que son los componentes del complemento del C5 al C9. Este complejo de ataque de membrana son como balas que van a perforar la membrana de este microorganismo, de esta bacteria en este caso. ¿Ya? Son balas que van a perforar y al final lo van a matar mediante un mecanismo de lisis osmótica. Esto un poco, no lo voy a tocar, marcadores de membrana de los macrófagos. Los macrófagos tienen con todo este receptor de manosa, manosil-fucosil le llaman. El CD14, que es uno de los principales marcadores de los macrófagos, que es el receptor para los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, conjuntamente ¿con quién? Con el receptor Toll-like-4, ¿no? Con el Toll-like-4, el CD14 es que van a reconocer al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Los macrófagos tienen receptores para una serie de interleucinas, no vamos a entrar en detalle, y tiene receptores FC para la parte, FC de una inmunoglobulina G, que tienen varios nombres, 16, 32, 64. Estos intervienen en lo que es ya inmunidad adquirida, cuando ya se han formado anticuerpos, inmunoglobulinas. Los polimorfos nucleares también tienen diversos tipos de factores, no voy a entrar en el detalle ahora, de receptores, de marcadores. También tiene, igual que los macrófagos, tienen muchas funciones que comparten FC, CD16, 32, 64. Esto lo voy a ver un poquito más en detalle cuando hagamos inmunidad humoral, estos receptores FC, cuando toquemos inmunoglobulinas, ¿ya? Esto sí es importante. ¿Cómo diferenciar inmunidad innata de inmunidad adquirida o adaptativa? Es lo mismo decir. Las moléculas que identifican a las células de la inmunidad innata son bien limitadas, son bien contadas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a los PRR, son los receptores de reconocimiento patrón, son limitados. ¿Cuántos PRR hay? Hay como 10, 11, ¿sí? En cambio, en la inmunidad adquirida vamos a ver, son ilimitados. El TCR y el BCR son 10.000 millones, son distintas, ilimitadas. Estos limitados son los PRR, van a reconocer a los PAN, ¿no? Patrones asociados a patógenos. Estos receptores son diversos, celulares, Toll-like, lectinas tipo C, NOT-like, solubles la proteína C reactiva, con lectinas, la lectina de unión a la manosa. Y acá los receptores más bien en la inmunidad adquirida están dados a nivel de los linfocitos T por el TCR y los linfocitos B, el BCR. De acá una o dos clases vamos a ver ya lo que es inmunidad adaptativa adquirida, ya vamos a entrar en detalle todos estos, cómo funcionan los linfocitos T, los linfocitos B y sus receptores, ¿sí? Sus receptores. Las células principales de inmunidad innata, he dicho, son los granulocitos, monocitos, macrófagos, células natural killer, y de los que más he tocado es macrófagos y células dendríticas interdigitantes, ¿ya? Estos son derivados de monocitos. Granulocitos son, por ejemplo, el neutrófilo, ¿no? Las células natural killer también. Bueno, pero más vamos a desarrollar aún más estos temas en la medida que vayamos desarrollando otros capítulos.
Siempre las células principales de la inmunidad adquirida o adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B. Linfocitos, inmunidad adquirida o adaptativa. El tiempo de respuesta es importante, ¿no? La innata se da en minutos, en horas. Si ingresa el coronavirus, ¿nos va a dar síntomas inmediatos? Lo más probable es que sí. A algunos no les da nada, pero si nos va a dar en minutos u horas nos van a dar síntomas. O sea, nos va a dar un proceso inflamatorio. Ya sabemos las interleucinas proinflamatorias en la inmunidad innata. Y esto nos van a dar síntomas como la fiebre, síntomas de dolor en la garganta y un proceso inflamatorio en la garganta. Y en la inmunidad adquirida, adaptativa, demora días a semanas. Después de los 7 días es que se da la inmunidad adquirida, en la cual se activan ya los linfocitos T de inmunidad celular o linfocitos B de inmunidad humoral, con formación de anticuerpos. Ustedes saben que cuando ingresa el coronavirus y uno quiere dosar los anticuerpos, primero inmunoglobulina M, es a partir del 7º día de haberse infectado. Por eso acá dice se demora días en generarse la inmunidad adaptativa, en este caso humoral, con formación de anticuerpos. El disparador no son otras cosas que los PAM, patrones moleculares asociados a daño, y acá hay diversos tipos de, sobre todo van a ser, no está acá bien preciso, los péptidos, ¿no? Los péptidos sobre todo. Y acá nuevamente tenemos lo que es inmunidad innata, para este dado, las células de inmunidad innata, células dendríticas, los macrófagos, de lo que más he hablado, células natural killer, que después voy a hablar más, y he hablado algo del complemento, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Neutrófilos eliminan básicamente bacterias extracelulares. Eosinófilos eliminan básicamente parásitos. Los basófilos son un complemento en la eliminación de microorganismos, no es lo principal. Y de otro lado tenemos a la inmunidad adaptativa o adquirida, que es una respuesta lenta, se da después de los 7 días de haberse infectado. Y acá tenemos a nuestros linfocitos T y a nuestros linfocitos B, ¿ya? Los linfocitos B son los que generan los anticuerpos. Anticuerpos inmunoglobulina M, que detectamos después del 7º día cuando somos infectados por el coronavirus. Y la G, generalmente después de los 10 días comienza a formarse la G. Anticuerpos inmunoglobulina MG, la M inicial y la G después. Y acá tenemos estas células que están en el intermedio, están en los dos lados, que son las células T gamma delta, que vamos a tocarlas ahorita. Y tenemos las células natural killer. Y tenemos linfocitos B como los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal. Estas son células de inmunidad innata, pero que también están en la inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces vamos a tocar un poquito de estas células de los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Lo vamos a tocar después cuando hagamos inmunidad humoral. La célula T, natural killer, también la vamos a tocar después. Ahora vamos a hablar un poquito de estas células T gamma delta. Antes de hablar de las células gamma delta, voy a hablar de esta población especial de linfocitos. Los linfocitos B son células de inmunidad adquirida. Y estos linfocitos B tienen varias subpoblaciones. Los que usualmente uno habla son los linfocitos B2, esos son los de la inmunidad adquirida. Pero hay otros linfocitos que son el B1, los linfocitos B de la zona marginal, y estas células linfoides innatas, ¿ya? También es otra población de linfocitos B. Todos estos B1, linfocitos B de zona marginal y las células linfoides innatas, son células básicamente de inmunidad innata. A pesar de ser linfocitos, la palabra linfocito me define célula adquirida, estoy viendo que determinadas subpoblaciones pueden ser de inmunidad innata en esencia. Pueden participar en los dos, pero más en esencia en la inmunidad innata. Estas células linfoides innatas
están consideradas dentro de la primera línea de defensa contra infecciones. Rápido, en minutos u horas actúan. Estos linfocitos B, células linfoides innatas, no van a tener pues, el BCR de los linfocitos B. No tienen el BCR ni el CD19 y CD20, que son marcadores de los linfocitos B. Tampoco tienen receptores de reconocimiento patrón. Tampoco van a tener el TCR ni el CD3 de los linfocitos T. ¿Ya? Van a expresar otros marcadores, CD132, CD127, 25, 90. Entonces, yo les dije que hay células que van a ser identificadas DNI, no solo con un DNI, sino tienen que ser varios DNIs que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque el CD25, por ejemplo, va a estar en otro tipo de células como los TREC. Y entonces tienen que tener 4 como para que se puedan identificar a estas células. Estas células linfoides innatas son abundantes en las mucosas y en la piel, pero son escasas en el vaso y en el ganglio, ¿sí? Entonces están más en mucosas, en la piel. Y van a responder a la presencia de determinadas citocinas, DAN, llamadas también alarminas, y determinados inflamatorios, ¿ya? Puede ser que estas células reconozcan estos estímulos para poderse activar y desencadenar una respuesta inmunitaria. Cada vez que se descubren nuevas células, porque estas son nuevas, células linfoides innatas, se van estudiando y a su vez esta tiene 5 subgrupos. Para complicar la cosa, este tiene 5 subgrupos, ¿ya? Estos 5 subgrupos es según el tipo de interleucinas que producen y qué función realizan estas interleucinas. Vamos a ver estos 5 subgrupos, ¿ya? Estos de acá son células progenitoras de estas células linfoides innatas. Estas son las 5 células linfoides innatas. Tenemos una célula, la natural killer, que tiene como principal factor de transcripción el TBET. Esta célula linfoide innata 1, que tiene como principal factor de transcripción también el TBET. Vamos a ver que este factor de transcripción es muy similar a lo que expresan los linfocitos T helper 1, ¿ya? El TBET define a los linfocitos T helper 1 para que produzcan determinadas interleucinas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral, acá tenemos, que intervienen mucho en inmunidad celular, ¿ya? Entonces, estas células linfoides innatas comparten propiedades con los linfocitos T helper 1. Producen citocinas que intervienen en inmunidad celular. Las células linfoides, el 2, tienen básicamente el factor de transcripción GATA3. Este GATA3 también lo van a tener los linfocitos T helper 2, el GATA3. Y entonces comparten funciones ambas células, el ILC2 con el T helper 2, en producir interleucinas como la 4, la 5, la 9, la 13, responsables de generar inmunidad humoral. Humoral para eliminar microorganismos extracelulares. Acá arriba es inmunidad celular para eliminar microorganismos intracelulares. El ILC3, célula linfoide innata 3, tiene como principal factor de transcripción el ROR. Acá está el ROR. Y este ROR, este factor de transcripción, va a codificar para producir básicamente la interleucin 17. Interleucin 17 que básicamente actúa en un estado inflamatorio, ¿ya? Produce inflamación. Al igual también esta quinta población de linfocitos T inmaduros que tienen ROR, y que por lo tanto van a producir interleucin 17. El fin de todo esto es producir un estado inflamatorio siempre con el fin de todo esto de eliminar un determinado microorganismo, bien sea mediante inmunidad celular, bien sea mediante inmunidad humoral, bien sea mediante un estado inflamatorio con interleucin 17. Entonces, hay una estrecha colaboración entre las células linfoides innatas y los linfocitos T helper. Ambas
se potencian contra las infecciones, ¿ya? Pero también su sobreactivación de ambas pueden inducir enfermedades autoinmunitarias inflamatorias. Esto que les he dicho, cuando uno lee se aburre, no entiende, pero lo que estoy diciendo acá es que hay factores de transcripción que se llaman patrones y que pueden ser compartidas por células, distintas células, pero que al final pueden compartir una función determinada. Reitero, por ejemplo, el TBET de la célula linfoide innata, el TBET, este factor de transcripción, también lo pueden tener el TB de los linfocitos T helper 1. Y entonces comparten funciones, tienen el TBET en común. En común van a producir proteínas como estas citocinas que van a cumplir determinadas funciones inmunológicas, ¿sí? Comparten funciones, comparten factores de transcripción madres, ¿no? Maestros. Y ahora vamos a ver, ya está una de las últimas diapositivas, los linfocitos T gamma delta. Los linfocitos T gamma delta. Ya me quedan 5 minutos. Son linfocitos no convencionales que son linfocitos T, por lo tanto deberían pertenecer a inmunidad adquirida, pero no, tienen propiedades de respuesta inmunitaria innata, actúan como primera línea de defensa contra infecciones sobre todo. Estos linfocitos T tienen TCRs, gamma delta, tienen TCRs, pero son poquitos. No van a reconocer a péptidos que son presentados por complejos mayores de histocompatibilidad. Son muy poquitos los TCRs que tienen estos linfocitos T gamma delta. Y más van a responder a PAN, o a moléculas propias inducidas por estrés. Más responden a PAN. Y entonces estos van a circular en la sangre como linfocitos preactivados. 1 al 10% del total de linfocitos van a circular, ¿ya? Estos se ubican fundamentalmente en las mucosas de los epitelios. ¿Y cuáles son sus acciones? Veámoslos en el dibujo, si no se entiende bien. Y acá tenemos nuestra célula T gamma delta, que tiene pocos TCRs gamma delta, ¿ya? Pocos TCRs, pocos CD3. Prácticamente no reconoce a través del TCR, ¿ya? Va a reconocer a través de otros receptores. Tiene receptores Toll-like, tiene el CD27, tiene el NKG2D, ¿sí? Y a través de estos receptores van a reconocer nuevamente PANs de microorganismos, PAN de células infectadas, ¿sí? De células infectadas que han producido DAM, por decir, por células que han degenerado en cáncer. Determinadas interleucinas proinflamatorias también tendrán incidencia sobre estas células de gamma delta, ¿ya? Estas van a producir distinto tipo de acciones. Van a producir un estado de inflamación, interleucinas proinflamatorias, con el fin de eliminar a las células infectadas por microorganismos, ¿ya? Pueden producir también enzimas proteolíticas como las perforinas, gran enzimas. Y estas perforinas, gran enzimas, sobre todo van a actuar en lo que es inmunidad celular para eliminar células blanco, pero también pueden eliminar células cancerígenas. Pueden generar diversos tipos de citocinas en exceso, interleucin 17, interferón gamma, otras interleucinas proinflamatorias, y llevar a inducir un estado de autoinmunidad, ¿ya? O sea, estos linfocitos T gamma delta están implicados en el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias por exceso en producción de, entre otras cosas, perforinas, gran enzimas, citocinas. Estas células T gamma delta, miren, en forma importante, pueden generar memoria. Los linfocitos T y los linfocitos B como tal son células de inmunidad adquirida y una de sus propiedades vamos a ver después, es la generar memoria, cosa que no la pueden generar las células innatas, todas las que hemos visto, no generan memoria.
Pero acá estamos viendo que estos T gamma delta sí pueden generar memoria. Y ya la memoria sabemos para qué sirve. Rápido genera una respuesta secundaria contra ese microorganismo que ya ingresó por primera vez. También puede producir factores de crecimiento, citocinas, con el fin de curar tejidos dañados. Hasta acá creo que sería este. Ya, muchas gracias. Miren, ya estamos con el tiempo, chicos. Ayer ya les comenté a sus compañeros de otra sección. Va a resultar muy difícil estar tomándoles estas evaluaciones repetidas desde que ustedes dicen no llega la señal a su tiempo y hay veces llega entrecortada la señal y entonces va a haber una serie de problemas. Aparte del tiempo, que no hay tiempo para estar tomando a toditos cuantas veces. Lo que voy a hacer, y he quedado con la sección de ayer, ya les ha dicho, siempre les voy a hacer evaluaciones continuadas. Les voy a tomar 2 preguntas en cada clase. Al final las clases les pongo en el Blackboard 2 preguntas. Una vez terminada la clase, yo les digo, entren al Blackboard, van a encontrar 2 preguntas. Y cada pregunta van a tener para responderla 1 minuto. Nada más que 1 minuto. Si no, igualito, ven las diapositivas, copian. O entre ustedes también dicen, a ver, ¿qué es? Se pasan la voz. Y les repito, la idea es que ustedes estudien continuamente, dominen el tema y no que en un examen final se copien y ya tienen una nota y se acabó. No, eso es hacerles daños a ustedes, a sus padres. Entonces, evaluaciones continuadas van a ser 2 preguntas, serán 5 clases que les pregunte, ahí tienen 10 puntos, ya tienen 10 puntos, el 50% de la nota va a ser evaluaciones continuadas y el 50% al final va a ser el examen, ¿ya? Así va a ser la equivalencia para llegar al 20. Les voy diciendo que las preguntas no van a ser así bien simples como para decir, hecho lo último, el gamma delta tiene poco TCR, gamma delta, eso es bien simple, no. Van a ser preguntas de asociación de una diapositiva con otras, algo así. La idea es que ustedes dominen el tema y no van a poder responderlo mirando una diapositiva, no, ¿ya? Entonces así van a ser sus evaluaciones. La próxima semana comenzaré a evaluarlos. ¿Tienen alguna sugerencia ustedes? Delegado, Doctor, ustedes. Sí. sí, doctor, justamente esto. Si lo va a dejar un minuto, a veces pasa que el Blackboard no deja entrar a la hora que estableció. Eso nos pasó en Anato, que a veces ponen los exámenes, pongamos 8:30 y no se habilita el examen hasta las 8:31 y ahí perdemos un minuto. Ya, miren, ya yo sé eso también. Todo es problemas. Si yo dejo que más se hagan las cosas, ustedes pasarán el curso, no estudiarán, se copiarán y los perjudicados son ustedes. De alguna manera el Blackboard me va a dar esos 2 minutos, el tiempo en que ingresaron y el tiempo que salieron. Y los que no tuvieron el tiempo, ustedes saben que sale ahí. Ya pues no lo consideraré. ¿Ya? Pero al final tienen que ser 10 preguntas, algunos que no logren entrar a tiempo ya pues serán sobre 8 y sobre 8 tendrán su calificación de los 10 puntos, sobre 8 preguntas. ¿Sí? De todas maneras tengo que hacerlo eso. Los que no puedan ingresar ya saben que sale el tiempo, ¿no es cierto? Claro, La idea es que ustedes estudien, es para su bien, tienen que ser permanentemente estar estudiando. Cuando vayan a su examen final ya también lo saben más, pues. Si sacan 20, 20, pero bien sacado. ¿Alguna duda más, chicos? Doctor, ese examen va a ser de las clases que estamos haciendo ahora y no de la que se va a hacer ese día mismo, ¿verdad? Sí, va a ser de la pasada, pero puede ser que tome algo de la antepasada, digamos. El hecho de que ustedes tienen que dominar, tienen que saber. Yo todavía no he hecho, pero voy a formular las preguntas en ese sentido. No es una pregunta fija, sí, es una pregunta complementada ¿no? Entre diapositivas una y otra. O puede ser algo de una clase pasada. La cuestión es que dominen. ¿Qué más, chicos? Nada más, nos despedimos. Ya nos hemos pasado el tiempo. Que tengan fin de semana. Adiós. solo doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.